Ingresamos al bloque formativo de nuestro programa, en el que siempre desde la reflexión y desde los planteos que pongo en el aire, cada uno de nosotros va evaluando un poco su vida. Y vuelvo a sacar a luz hoy el sentido que tiene el verbo evaluar. Nosotros muchas veces usamos el verbo juzgar, ¿no es cierto? Tal vez no vos, no yo, pero digo, en la sociedad se utiliza mucho Dios te va a juzgar. Y sí, el juicio de Dios es un juicio, ante todo, amoroso. El juicio de Dios no es obsecuente, en Dios no hay patología, por lo tanto en Dios no hay sentimientos de culpa, en Dios no hay sentimientos de venganza, en Dios no hay sentimientos de ponzoña, en Dios no hay obsesiones, en Dios no hay escrúpulos, sino que en Dios solamente hay amor. La esencia de Dios es el amor. De ahí más, decíamos el miércoles en el otro programa Vivir, qué necesario es tener presente qué imagen de Dios cada uno ha dibujado dentro de lo que entiende que Dios es. Y digo ha dibujado porque siempre, al no haber verdadero conocimiento, ciertamente la mente tiene una proclividad a generar dibujos en su fantasía, en su mente, en todos los órdenes, y esto llevado a todas las áreas de la vida. Y respecto de Dios, muchas veces asumimos que durante muchos años, mucha gente lo dice, se ha tenido una imagen de Dios muy distorsionada, una imagen de Dios que es irreal, una imagen de Dios que es fantasmática, una imagen de Dios inculpador, enjuiciatorio. En cambio nosotros nos damos cuenta en la persona de Jesús, que es el único que conoce al Padre. ¿Quién es el Padre? Nunca Jesús dijo que el Padre castiga, nunca Jesús dijo que el Padre condena, más aún Él dijo, yo no he venido a condenar, sino que he venido a salvar a las personas. Y salvarlas, hablar del verbo salvar me llevaría un par de horas, porque es un tema de la doctrina de la justificación, de la soteriología. Tendríamos que entrar en muchos planteos teológicos, pero dado el planteo que hoy quiero hacer, salvar es rescatar. El Señor ha venido a rescatarnos. ¿Y rescatarnos de qué? De ese poder de las voluntades que colisionan entre el no quiero, no puedo, no entiendo. Dentro de la mente humana se da así una colisión de la voluntad, del querer, de la verdadera capacidad del ser humano o incapacidad en su defecto, no puedo o puedo, y también de esos sentimientos que se entrecruzan, que son ambivalentes, que no tienen definición. Esto es lo que hace el Señor. El Señor empieza a regular porque va liberándonos de algo muy importante que es la incertidumbre. La incertidumbre genera, como la palabra lo propone, muchas dudas, y la incertidumbre, sin lugar a dudas, es muy propia de la ansiedad. O sea que donde hay mucha incertidumbre es que hay una ansiedad que ya está superando los límites que cualquier psiquismo tiene que tener como niveles normales de ansiedad. O sea, hoy la palabra tener una cierta ansiedad se relaciona con tener actitud. Tenés que tener un poco de actitud, y es cierto. O sea, cuando uno va, por ejemplo, a un lugar para escuchar, tiene que tener la actitud de escucha, no de tomar examen, porque uno para tomar examen tiene que tener un nivel superior a otro, ¿no es cierto? Digo, desde un concierto, una explicación de una ópera, hasta una reflexión, pero uno sí puede evaluar en medio de la incertidumbre, y esa es la ventaja del ser humano, porque en la evaluación hay una capacidad contemplativa importante que se desmembra del mismo verbo evaluar. En el enjuiciamiento siempre hay una supremacía que la persona asume sin que Dios se la haya dado. Por eso dice la carta a los Hebreos,
muy claramente que el único, no hay dos, único juez de vivos y de muertos es Jesucristo. Nosotros podemos evaluar, en cambio, y darnos cuenta, esto está bien, aquello está mal, porque en la vida hay que ir discerniendo qué es lo que conviene, lo que no conviene, cuáles son los errores de la vida, las cosas que tenemos que ir reubicando, reorientando, muchas veces sin necesidad de anulación. Como decimos, la ansiedad determinada es necesaria en cuanto a poder formar una actitud que a uno le permita el logro de algo. Hoy diríamos, bueno, una voluntad bien puesta, una atención bien centrada. Tenemos esas posibilidades hoy de variar un poco el lenguaje para que la ansiedad, en su sentido patológico, no se acerque al nivel de ansiedad no patológico, o sea, normal, que cualquier persona necesita para que sus mecanismos procesadores de la mente puedan ser capaces de analizar o de resolver situaciones que le generan indudablemente incertidumbre. Las dudas a las cuales mayor atención se debe prestar son las llamadas dudas neuróticas o psicopatológicas. Recordemos que hay tres tipos de dudas: las dudas normales, las dudas neuróticas y las dudas espirituales. Las dudas normales son aquellas que nos generan una cierta inquietud normal, por ejemplo, ¿por qué esa persona nunca se ríe? Llama la atención ver a personas que nunca se ríen, aunque no se rían estrepitosamente, que eso sería más de carácter patológico, fuera de un contexto de un chiste o de algo muy risueño. ¿Por qué nunca sonríen? Al menos, ¿no? O sea, no mueven los labios. Bueno, hay personas que son así. Eso es una duda normal que alguien puede tener. ¿Qué pasará que esta persona nunca la vemos sonreír en ningún momento? Las dudas espirituales son las que provienen de la fe, que ayudan a estar en una búsqueda de Dios. Es una cierta ansiedad que uno necesita para seguir creciendo en la fe. Pero las dudas neuróticas o psicopatológicas son las que paralizan o bloquean el crecimiento de la personalidad. Este tipo de dudas, por supuesto, lo que hacen es obturar la dinámica del desarrollo de un psiquismo bien nivelado. Claro que a veces hay antecedentes que van marcando el porqué de la incertidumbre de ciertas personas. O sea, según la magnitud de la incertidumbre, podremos tratar la configuración, llamémosle así, de la ansiedad que tiene esa persona. Una vez leí un comentario del licenciado Héctor Fernández Álvarez que dice que la ansiedad no es un fenómeno aislado u ocasional que ocurre bajo ciertas circunstancias. Por el contrario, se trata de un fenómeno siempre presente en los seres humanos como una función basal de la conducta, aun cuando no tengamos registro de ello en forma permanente. O sea, toda incertidumbre exige ser resuelta, toda. Cuando no ocurre y el nivel supera los límites de los operadores cognitivos, sobreviene alguna forma de desbalance, que es allí donde tenemos que prestar atención. Los operadores cognitivos son los que hacen que tiemble el psiquismo o que el psiquismo se quede tranquilo y diga, no todo lo tengo que saber, no todo lo tengo que entender, tengo que aceptar más cosas de las que entiendo. Eso no está mal. Es un planteo frente a aquellas cosas que la vida nos generan como un dejo de misterio. Sí, porque el ser humano, dada la racionalidad con la cual hemos sido dotados por Dios, tenemos esa tendencia de querer entender todo. Pero en la vida, como ustedes y yo, que somos adultos, nos topamos, hay cosas que no las vamos a entender nunca. Nadie diría, ¿cómo me puede tener celos una persona de lo bien que cocino? Y sin embargo, los que cocinan bien sabrán que más de una vez se sentaron a la mesa, después de servir una riquísima comida,
y no va a faltar gente que les diga, solo por celos y para desprestigiarles un poquito la comida, que le faltó sal, que no hubo suficiente pimienta, porque claro, hay gente que es insaciable, ¿no?, en su ansiedad, entonces generan celos. Uno diría, pero por cocinar bien me tienen celos. Y sí, ¿no pasa eso en las familias? A veces sí pasa. Alguien que no le gusta que una persona se destaque, hay gente que no le gusta eso porque tratan de imponer sus cosas, no respetan, las actitudes valiosas, llamadas, bueno, ¿por qué no talentos? ¿Por qué no habilidades? ¿Por qué no carismas en el orden de la gracia de Dios? Sin embargo, los operadores cognitivos del psiquismo tienen que saber delimitar. Hay cosas que aunque no las comprenda, tengo que por voluntad aceptarlas. O sea, no le gustó porque le faltó sal. Bueno, es muy difícil satisfacer a todas las personas, ¿no es cierto? En cualquier orden es difícil. Más de una vez una mujer quiere vestirse muy linda y por ahí un hombre le dice, ¿por qué te vestiste así? Y bueno, y ella se preparó toda elegante para encontrarse con él y tiene esa respuesta. Digo, estas cosas ocurren o no ocurren. Lo de la comida, lo del vestido ocurre, ¿verdad? Entonces digo, los operadores cognitivos tienen que saber simplificar de inmediato para que la ansiedad en nosotros no crezca y la incertidumbre no avance demasiado. Uno después, en base a los resultados, tiene que tomar determinaciones. O sea, si yo cocino bien y les doy lo mejor, brindo lo que puedo. A vos te gusta con más sal, para vos te voy a poner más sal en el plato. A vos te gusta con pimienta, para vos te voy a poner más pimienta. A ver si te gusta así. Den una oportunidad a ver si ahí se detiene o bien sigue avanzando el tema con otra cosa. Y si no, hay que simplificar diciendo, cocino del modo que entiendo que es lo mejor y lamentablemente no se puede satisfacer a todos. Entonces, también los operadores cognitivos de una persona van a bajar mucho los niveles de ansiedad, porque uno se puede preguntar en esta cosa doméstica, pero no hay nada que le venga bien, si le pongo sal, si le saco sal, si le pongo pimienta, si le saco pimienta, ¿no? Y a la gente le genera así esa ansiedad, porque uno quiere preparar lo mejor, darles lo mejor a los demás, pero desde esto que es doméstico, reitero, podemos ir a un montón de ámbitos. El peor enemigo del ser humano es otro hombre. Nunca va a ser un animal, uno sabe que los puede detener, aún a las fieras salvajes, ¿no? El Señor ha dado dominio para detenerlos a todos ellos, pero el hombre es rebuscado, el ser humano, salvo que tenga muy revisada su personalidad, va a saber ubicarse, porque una persona sensata, si tiene mucha sal o si tiene poca o si le falta pimienta, nunca lo va a decir, sino que va a agradecer el plato de comida que con amor se le ha servido. Bueno, pero hay otros que no. Entonces los operadores cognitivos en el cerebro dicen, ¿pero por qué? No hay nada que les satisfaga, yo hice lo mejor. ¿Y cuánta gente se angustia? Claro, ¿cómo no se va a angustiar si la ansiedad y la angustia son íntimas amigas? Por eso en el momento en que baja la angustia, asumiendo que uno hace lo que puede y cómo puede. Esto es muy importante. Entonces, más que entender, uno acepta volitivamente, a través de la voluntad, que uno hizo lo que pudo y cómo pudo, y así en la vida, en todas las circunstancias, porque no me cansaré de predicar que cada uno en la vida es un ser circunstancial. Estamos sujetos a muchas circunstancias de la vida, tanto en el orden personal, social, comunitaria, religiosa, hay muchas circunstancias. Somos seres circunstanciales, estamos inmersos en circunstancias y los operadores cognitivos de la mente permanentemente pueden exigirnos cosas y cuando uno las simplifica, recuerden el verbo simplificar, cuando uno simplifica las cosas, la incertidumbre baja y las formas de conducta que surgen de esos desbalances, que son estados de ansiedad, ciertamente, van descendiendo y uno se ubica. Entonces ya en la próxima, siguiendo el ejemplo doméstico, no nos va
a llamar tanto la atención que alguien diga que le falta pimienta, que le falta aquello. Bueno, el que quiere se sirve más, preferí poner poco, que esto es cuidar la salud de todos, cada uno sírvase lo que quiera. Bueno, esto pasa con jefes de trabajo, pasa en el orden de la pastoral, pasa en todos lados. O sea, las personas somos difíciles y no toda persona, repito, está trabajada interiormente. Entonces a veces se habla lo que no se debe hablar, se comenta lo que no se debe comentar, se expide a una persona lo que no debería expedirse. Cuesta mucho ubicarse y respetar a cada uno en su situación, en su contexto, diría yo. Esto ayuda mucho a que tengamos un amplio panorama hoy de lo que es la incertidumbre y cómo no hay que alimentar los operadores cognitivos para que suban sus niveles al no entiendo o no comprendo. Sepamos adultamente reconocer que los celos existen, las envidias existen y por lo tanto las personas no somos robotizadas por la liberación de la posibilidad de tener sentimientos distintos. Todas las personas tenemos que tener una vida interior intensa, es muy importante. Los seres humanos reaccionamos frente a estos estados de ansiedad y más de una vez, frente a la incertidumbre, la asimilación del significado del comportamiento a lo que podríamos llamar hoy causación mental. La causación mental es aquello que en nuestra mente se generó a raíz de algo. Esto es la causación mental. Entonces, a raíz del comentario en la mesa de la sal o de la pimienta, sigo con este ejemplo, nuestra mente reacciona como con un estado de atonicidad, o bien de asombro, o bien de incomprensión, o bien de incertidumbre. Que en este contexto, como lo vamos alineando en la propuesta reflexiva, nos damos cuenta que todo va en una misma hilera, en un mismo renglón. Y esa vida interior que cada uno realmente vaya revisando y desarrollando conforme al Evangelio, seguramente va a afirmar más ese crecimiento que uno está logrando día a día en este proceso de maduración, tanto afectiva como en el orden espiritual. Todos somos seres que estamos en verdadera búsqueda de Dios. De algún modo o de otro, Dios ha capacitado al hombre de natura de aspiraciones trascendentales. Y por eso la gente sale en búsqueda de cosas que le hablen de algo más elevado. Algunos se confunden, entran en cualquier idea que no es religión, no es trascendental, sino que es una filosofía, digamos, pseudoteología, como una especie de teología, pero es una filosofía porque son pensamientos simplemente, no hay una adhesión a Dios bajo la persona de Jesucristo, que es el Dios hecho hombre. Entonces, el ser humano ya de por sí sale a la búsqueda de Dios y la gente de buena voluntad van, ¿no? Como mucha gente se mueve en el Uritorco, en otros lugares así de energía solar determinada, y de buena voluntad tienen su fe y van y se reúnen y tratan, porque el ser humano busca, en definitiva está buscando a Dios. Lógicamente que no es sencillo a veces cuando uno ya se orienta hacia una filosofía pseudoteología, creer que Dios está en la persona de Jesucristo el Señor. O sea, uno se tiene que educar en la vida cristiana para que verdaderamente uno pueda aprender acerca de Jesús, como me han preguntado muchas veces, incluso en lugares así abiertos o en reuniones, gente que tiene distintas ideas, preguntan al saber de mi profesión y yo les he respondido a todos. O sea,
para tratar de conocer el cristianismo, tenés que entrar al cristianismo. O sea, el cristianismo hay que estar en el camino para conocer lo que es. Como todo, ¿no? Todo en la vida es así. Uno hasta no estar dentro de algo no sabe cómo es. O sea, es muy fácil hablar desde afuera, en todos los órdenes de la vida, lo digo. Si querés conocer a Jesús, tenés que entrar y formarte. Si no hay formación, todo va a pasar por tus estados de ánimo. Hoy estás bien, mañana estás mal, hoy tenés un problema, mañana 10, pasado 1. Entonces, de acuerdo con tu ciclo timidez, de acuerdo con tu ánimo, vas a hablar de Jesús. Y no, Jesús va más allá del ánimo de cualquiera, es el Señor. Y como Señor tenemos que buscarlo con una entrega de cuerpo y alma, ¿no? Para que realmente sea Él el que hable y habite en nosotros. Bueno, considero oportuno entonces, bajo esta reflexión que les estoy haciendo, que cada uno trate de evaluar en esta formación que hoy compartimos, hasta qué punto uno es capaz de regular la incertidumbre que le viene frente a las reacciones que le generan comentarios de las personas desde la mesa doméstica hasta cualquier otro lugar. Y preguntémonos, que es mi mensaje de hoy, si tenemos así esa habilidad para saber simplificar. En general, cuando uno logra un cierto nivel de espiritualidad, ya puede simplificar, porque se da cuenta que hay cosas que pueden neurotizar y uno se despide de ellas porque no quiere contaminar el alma, sino que uno quiere estar de la mano de Dios a solas en el desierto, donde Él habla al corazón, como lo traduce a través del profeta Oseas. Bien, llegamos hasta aquí entonces en nuestra formación de hoy y por supuesto cada vez que uno quiere corregirse tiene que tratar de acudir a la misericordia de Dios. Ustedes saben que en la teología nosotros hacemos opciones, por dónde se orienta la teología que uno anuncia a la gente. Una de mis opciones principales, creo que es la principal, es la misericordia de Dios. Toda persona que no se ve, no se revisa, no quiere crecer desde la misericordia de Dios respecto de su vida, no puede transmitir a los demás la esencia misma de Dios, aunque sea análogamente, desde luego, con actitudes, con gestos, con palabras, si realmente no vive la misericordia de Dios. Por eso yo hoy, en esta formación, los invito a escuchar este tema musical, El trono de misericordia. Es un tema bellísimo. Ven, corre al trono de misericordia. Él dijo que, bueno, lo escuchamos, lo compartimos y nos identificamos con este tema musical. Desconocía
ilusiones no se vuelven